Les voy a enseñar así bien rápido, tipo flash, de cómo se configura la pantalla de videoconferencia para compartirla en la página. Así bien rapidito, nos vamos a ir para usar la cámara, no, el stream, como supuestamente esto lo tendríamos que compartir con otra aplicación, ¿verdad? De transmisión. Entonces nos vamos para acá de transmitir con las personas. Prácticamente aquí se va a abrir una ventana independiente de Facebook. Luego aquí tenemos que ponerle un título, modo prueba, digamos. Y vamos a decidir en qué de estas opciones vamos a transmitir la videoconferencia con las personas que tenemos de invitadas o los asistentes virtuales, ¿verdad? Entonces, si yo lo quiero compartir en mi mismo perfil o lo quiero compartir en mis páginas o en algún grupo que tengo de Facebook, pero vamos a hacerlo desde aquí. Y aquí ya me sale esta opción de escoger o elegir la página en la que quiero transmitir. Supongamos que quiero transmitir en la página de juegos. Y aquí pues solo le doy continuar. Ahí me da una cierta advertencia, ¿verdad? Pero no importa. Luego que ya le puse, configuré y escogí la página donde quiero transmitir y todo, pues le doy siguiente. Ya de allí solo lo único que tengo que hacer es invitar a las personas, ¿verdad? Que van a asistir a la videoconferencia y ya. O si no las tengo agregadas aquí, pues solo les mando el enlace al WhatsApp. Aquí ya copié el enlace, ya me voy después al WhatsApp del internet y aquí pues empiezo a compartir con todos los contactos de WhatsApp. Y así de sencillo, solo espero que todos empiecen a entrar a la sala. Y ya que empiecen a entrar a la sala, pues le doy listo y ya empiezan a entrar acá, ¿verdad? Y luego que ya están acá varios, empiezo a transmitir y ya estuvo. Ya de allí se comparte la pantalla que uno tiene en el live, ¿verdad? O le da o enfoca a los participantes, o desactiva el video y solo deja el audio. O terminamos de transmitir. Así de sencillo. Así de sencillo es. Así que pasen feliz noche y nos vemos otro día.